Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridas y amadas hermanas, amigas. Las saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mi nombre es Daisy Canepa y bueno, le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para poder compartirles. Es una oportunidad que puedo llegar a ustedes por este medio y gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por pues los WhatsApps y los medios de información que hoy día están saliendo o de comunicación que están saliendo para que podamos extender la palabra de Dios. Y el Señor ha estado poniendo en mi corazón, en mi mente, este tema que creo que es muy importante para cada una porque tenemos que saber con qué o con quién estamos peleando la buena batalla de la fe. Como dice la palabra de Dios, que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, cuando se refiere a no ignorar sus maquinaciones, es que nosotros tenemos que entender de alguna forma con qué enemigo estamos peleando. Entonces, este tema que quiero hablarles se llama Conscientes del enemigo de nuestras almas. Ese es el título que estoy poniéndole a este tema. Y por favor, hermanas, me gustaría que vayamos juntas a Job 1, del 6 al 12. Job 1, del 6 al 12. Y dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, en otras versiones, esta palabra, este nombre, dice como el acusador, así que yo prefiero llamarlo el acusador. ¿De dónde vienes? Respondió el acusador al Señor. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo al acusador: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió el acusador al Señor. Dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o sea que en tu misma cara. Dijo el Señor al acusador: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió el acusador de delante del Señor. Cuando yo me imaginaba esta escena, hay una, en otras versiones él dice, ¿no?, que cuando se presentaron los hijos de Dios delante de él, dice, cuando se presentaron en la corte celestial. O sea, hay una corte. Yo me imaginaba cómo debe ser esa corte, donde están pues toda su creación, los ángeles, y también ahí viene pues el enemigo de nuestras almas, Satanás, también se presenta. Es una corte donde está pues el Señor sentado en su trono, uno solo, sentado allí. Y como tenemos un acusador que está de día y de noche allí molestando, está allí incitando, está ahí pinchando, entonces el Señor, cuando se le presenta, le pone a Job, porque seguramente debe haber sido pues él debe haber estado orgulloso de su hijo, debe haber estado complacido con su hijo, debe haber estado bien, que has considerado a mi siervo Job, ¿no?, cuando le pregunta. Y entonces ahí el enemigo le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él? Y otras traducciones dicen muro de protección. ¿No le has puesto un muro de protección alrededor de él? Lo has rodeado de seguridad. Cuando una persona, creo que ya lo habíamos visto antes, el temor, cuando uno tiene temor de Dios, es nuestra fuerte confianza. Y Job tenía temor de Dios, porque el mismo Dios, nuestro Padre, dice temeroso de Dios.
O sea, él sabía que era temeroso y entonces él dice, él es temeroso. Y la confianza que tenemos, las personas que tenemos temor de Dios, es que Él nos va a proteger, porque estamos bajo su protección, estamos haciendo su voluntad y Él nos protege. Entonces aquí pues sabemos la historia, el enemigo sale y hace que pierda sus bienes, sus hijos mueren, pues con el permiso del Señor. Y aún así dice que no blasfemó y no pecó delante de él, que eso es lo que el enemigo quería y se lo dijo al Señor, ¿no? Vamos a ver si no blasfema delante de ti, en tu cara. Entonces, la siguiente vez que se le presenta el enemigo a nuestro Padre está en el capítulo 2, del 2 al 6. Vamos a leerlo. Y dijo el Señor a Satanás, esto es del 2 al 6. ¿De dónde vienes? Respondió el acusador al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Porque eso es lo que hace. Ustedes saben, eso es lo que hace, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿no? Dice que él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y los leones, ustedes saben, los leones lo que hacen es estar aquí y rodeando y viendo por dónde va a entrar para cazar a su enemigo o a su presa, ¿no? Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, nuevamente la palabra temeroso, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Incitaste, tengan en cuenta esa palabra. Respondiendo, el acusador dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, o sea, que toque su cuerpo, que lo enferme. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu misma cara. Y el Señor dijo al acusador, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, yo quería que vayamos a la palabra en el versículo donde dice incitaste, cuando le incitó al Señor, cuando él le dice, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces la palabra incitaste, lo busqué en el hebreo y dice persuadir, pinchar, estimular, seducir, provocar, empujar. O sea, al Señor le estaba pinchando, le estaba estimulando, le estaba provocando. Seguramente estaba, como dice la palabra, de día y de noche. Él está de día y ahí estaba. Y entonces el Señor le dice, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, no había causa para que lo arruinara. Pero a veces, hermanas, sí va a haber causa. A veces va a haber un derecho legal. A veces nosotras o la persona que esté pasando una situación difícil sí va a ser por un derecho legal, que se ha abierto una puerta. Entonces, todo eso tenemos que estar considerando, tenemos que estar viendo y oremos al Señor para que el Señor nos revele aún los pecados, dice que nos son ocultos, porque a veces no nos damos cuenta. Son como las personas que manejan se darán cuenta que cuando pues hay una parte que nosotros no podemos ver ni con espejo. Simplemente es, como le dicen, el punto ciego cuando uno maneja. A veces el espejo no nos ayuda, tenemos que voltear totalmente la cabeza y ver si hay un carro a nuestra derecha o ver si hay un carro a nuestra izquierda, ¿no? O sea, tenemos que estar viendo todo eso bien y no podemos confiarnos del espejo. Igualmente, nosotros tenemos que ver cuáles son a veces nuestros puntos que tenemos que afirmar, que tenemos que considerar más y pedirle al Señor que nos ayude, que nos revele aún eso que quizás no nos hemos dado cuenta. Entonces, la forma de hablar, cómo hablamos, ¿no? De repente estamos
de alguna forma maldiciendo algo y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, con esta situación de esta pandemia, y uno puede decir, bueno, mejor no me acerco a esta persona que acaba de estornudar, no vaya a ser que me contagie. Y hay ese temor, esa forma de hablar que uno tiene que tener cuidado, porque de repente pues sabe que hay personas estornuda, tos en tu cara, qué sé yo, y tú ya como que abriste una puerta en el sentido de que tuviste temor porque estornudó, porque tosió, qué sé yo, porque te dijo me duele mi garganta o está con la nariz que está pues drenándole, y entonces uno se llena de temor, ¿ya? Entonces a todo eso tenemos que tener cuidado y que el Señor nos haga entender y ver y cerrar toda puerta de temor. Tenemos que, por supuesto, tomar nuestras precauciones, no vamos a estar andando por ahí pues saliendo y irnos a lugares públicos. O sea, hay que tener cuidado, hay que ser sabios, tenemos que ser sabios, hermanas, en todo momento. Entonces ahí hay un derecho legal, pero en el caso de Job no había ningún derecho legal, no había nada. Por eso que el Señor le dice, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces acá lo que yo quiero decirles es cómo se presenta el enemigo delante del Señor y lo incita y está ahí pinchándole y está ahí día y noche y queriendo hacer caer a los hijos de Dios, a los que creemos en Él. Perdón. Vayamos por favor a Lucas 22, 31. Lucas 22, 31 al 32. Esto es cuando Jesús estaba con sus discípulos y ya estaba casi para ser entregado. Y ahí pues parece que Pedro le empezó a hablar y le dice Jesús, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Qué tremenda es esta palabra, hermanas. Cuando estaba leyendo me sentía que el Señor me hablaba y es así, o sea, el enemigo nos pide, va a la corte celestial, se presenta delante de Dios y nos pide. Él va y quiere, y el Señor lo permite muchas veces, porque es necesario que estemos movidos, que nos limpiemos muchas veces, tenemos que ser sacudidos, ya sea para darnos cuenta de algunas cosas que no estuvieron bien o ya sea para crecer. Siempre, hermanas, va a ser para algo bueno. Siempre, yo creo que siempre vamos a sacar algo bueno de muchas pruebas, de muchas situaciones que pasamos. Al final, como le dice el Señor a Simón, a Pedro, pero yo he rogado por ti, porque tenemos a nuestro Padre, a nuestro Señor que está allí. Él es nuestro abogado. Que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, o sea, una vez que ya pasó esa prueba, una vez que ya terminó y quedó firme y quedó parado y creció, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. En otras versiones dice, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. O sea que el Señor nos va enseñando tantas cosas, situaciones que pasamos que nos movemos y nos chocan y nos sentimos que no puedo más, pero el Señor nos da la fortaleza. Llega un momento en que viene, después de esa tormenta, viene esa paz, esa tranquilidad y gloria a Dios que nos ayuda a que esa fe esté fuerte, esté firme, que nuestra fe no falle. Y cuando ya hemos pasado eso, el Señor nos va a poner para ayudar
y para afirmar a nuestros hermanos a raíz del testimonio, a raíz de que hemos crecido, pues va a servir para ayudar a otros también. El Señor siempre tiene un propósito para todo. Segunda de Crónicas 18:18. Esto ya lo había comentado anteriormente con algunas hermanas, pero el Señor me sigue hablando y yo creo que es por algo. Si alguien no escuchó, pues esta es una oportunidad para escucharlo. Esta historia de Acab, del rey Acab y de Josafat está en Segunda de Crónicas 18:18 al 22. Entonces él dijo, bueno, acá es el profeta Micaías, que fue llamado para delante de Acab. Acab, ustedes saben, fue el esposo de Jezabel, una mujer malvada que quiso matar al profeta Elías, y ella es una historia que no voy a tocar ahora, pero Acab era un rey malo delante de la presencia de Dios, pero Josafat hizo lo recto delante de Dios, pero yo creo que él, cuando se unió en alianza con este hombre Acab, pues ahí hubo algo que no le agradó al Señor. Pero de todas maneras, Dios en su misericordia lo bendijo, porque él quitó las imágenes de acera, hizo cosas, limpió mucho la ciudad de Judá, la limpió, y el Señor lo bendijo. Él lo honró al Señor como él quería que lo honre. Entonces seguimos. Entonces, en el 18, entonces él dijo, oíd pues palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Esto dijo Micaías. O sea, él tuvo una visión y vio el ejército del cielo. O sea que él vio una corte, la corte celestial. Igual como se nos enfoca en Job, él también tuvo esa visión donde vio al Señor sentado en su trono, y también estaba el ejército del cielo a su derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía sí, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha hablado el mal contra ti. Aquí la palabra inducir, que es, ¿quién inducirá a Acab? O sea, eso fue lo que preguntó nuestro Señor, Dios. Él preguntó, ¿quién inducirá? Y esta palabra en hebreo es la palabra patat, que significa ¿quién engañará? ¿Quién lo hará simple? Persuadir, inclinar, para ser simple, dice la palabra, para ser una persona simple. ¿Quién lo va a engañar? ¿Quién lo va a inducir? Y me quedé pensando en eso, ¿no? Porque eso es lo que significa en el hebreo para ser simple. Hermanas, tenemos que tener cuidado en esto de ser simples, porque yo antes tenía esta forma de pensar que yo era muy inocente y pues me creía las cosas. Y hermanas, una cosa es ser inocente y ser pura, y otra cosa es ser una persona simple. Hay una diferencia entre una y la otra. Dice en Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces, aquí en esta parte de la palabra, este rey Acab, junto con Josafat, que se había unido en ese momento con él, ellos creyeron lo que dijeron todos los profetas que habían ido y habían sido simplemente tocados o tomados por un espíritu mentiroso, que hizo que ellos hablaran y dijeran, ve a esta guerra, ve a pelear
porque vas a ganar, que el Señor le va a dar la victoria. Y ellos lo creyeron. Ellos creyeron eso, ¿ya? Y no hicieron caso, que había habido un espíritu mentiroso. Y Micaías pues se lo dijo. De alguna forma él lo advirtió y ellos más bien creyeron a todos esos profetas que habían caído en la mentira. Entonces nosotras, hermanas, en todo momento, cualquier palabra que se hable, cualquier palabra profética o que hable alguien ahí delante de ustedes y que está con una Biblia, vayan y chequeen. Primeramente, o sea, tienen que ver que esté esto totalmente, todo lo que se hable esté alineado con la palabra de Dios. Siempre tiene que haber eso. Y después, si no entienden algo, oren al Señor. A mí me pasaba mucho eso cuando empecé a escuchar al pastor Felipe y no entendía muchas cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? No entiendo y yo creo que esto está mal. Yo siempre he creído esto por años y creo que tú me lo has enseñado. Pero yo creo que cuando uno se va y verdaderamente se postra delante del Señor y le rogamos al Señor y Él ve nuestro corazón humillado, el Señor nos responde. El Señor nos va hablando con esa paciencia y ese amor que tiene con sus hijos, con sus ovejitas. El Señor nos habla y eso fue lo que pasó conmigo. Yo creo que con muchas de ustedes, pues el Señor así lo ha hecho. No seamos simples, hermanas. La palabra de Dios nos advierte que no seamos simples. El simple simplemente pasa y lleva el daño. Tenemos que estar muy alertas, discerniendo todo, juzgándolo todo. No juzgando en sí a la persona apuntándole con el dedo, sino juzgando el espíritu con que habla la persona. ¿Por qué lo habla? ¿Qué le está llevando a hablar así? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo dice? ¿Y por qué está hablando de esta forma? ¿Qué hay dentro de esta persona en sentido espiritual para que hable así algo o que de repente esté hablando alguna doctrina y de repente ustedes sienten una luz roja que esto no está bien? Y vayan, oren al Señor. Y si el Señor les da la oportunidad de darles la revelación o qué sé yo, la palabra clara, y si ustedes están viendo que esta persona está equivocada, pues vayan y hablen con esa persona en amor. Dice que con misericordia de verdad se corrige el pecado. Es con misericordia de verdad que se va a corregir las cosas. No se va a hacer las cosas pues de otra forma. Ese es el consejo de Dios. Yo estoy dándoles el consejo de Dios, amadas hermanas. Hay espíritus mentirosos, o sea que ellos simplemente se presentan, están ahí como se presentaron delante en el libro de Job, que se presentaron delante del Señor, así también están estos espíritus y el Señor lo permite, el Señor les da permiso para que vayan y los mientan para que así su plan se realice. ¿Ya? Así que en la misericordia de Dios, oremos al Señor, estemos parados, ¿ya? Pues como dice el Señor, como lo dijo acá en Lucas, ¿no? Que dice, pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Simón, yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que nuestra fe tiene que estar basado en la palabra de Dios, en lo que Él ha hablado, en lo que Él ha dicho, en lo que Él nos ha confortado, en lo que Él nos ha hecho nacer. Tiene que estar basado en esto. Entonces, que no falte, que no nos olvidemos de su palabra, no nos olvidemos de sus promesas, no nos olvidemos que Él es un Dios que tiene el control de todo y dependemos totalmente de Él. Y si vemos algo que está contrario, tenemos que tener en cuenta contra quién estamos peleando, contra quién es nuestra batalla. El Señor está usando acá, tanto en Job, como en este libro de Crónicas, y también está en Reyes esta historia, que es muy bonita, se los aconsejo. Léanlo desde el comienzo, desde que David empieza a reinar, o Saúl, ¿no? Cuando empiezan a venir los reyes de Israel, después se abre y está Judá e Israel. Entonces empiezan a leer qué reyes fueron los que agradaron a Dios y qué reyes fueron los que no agradaron a Dios e hicieron lo malo delante del Señor. Entonces lean, esas historias son bonitas y vamos a entender el corazón del Señor, por qué sucedieron tantas cosas, por qué a este bendijo, por qué a este no bendijo.
Y vamos a entender, hermanas, quién está atrás de todo esto. ¿Quién estuvo atrás de estos profetas que fueron engañados? Hay muchos profetas ahora, hoy en día, en el mundo entero. Muchos, millones, yo diría, ¿no? Entonces, ¿pero quién habla la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Entonces, ¿qué mejor, pues, como dices, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Entonces, si nosotros simplemente centramos nuestra mente y dependemos totalmente del Espíritu de Dios y centramos todo aquí, pues yo creo que no vamos a ser engañados. Nuestra fe va a estar bien fuerte. Así que, bueno, y también entender contra quién estamos peleando, que no es contra una persona. Esto es algo muy importante, hermanas. A veces uno se las agarra con, quién sabe, hasta con un niño. Nosotros nos podemos molestar contra el niño fuertemente. Tenemos que discernir, tenemos que entender contra quién. Ahora, la persona que esté contra nosotros, o sea, nuestra reacción hacia ella, tenemos que tomar la decisión de tenemos un libre albedrío. ¿Cómo vamos a decidir tratar a esta persona que está yendo en agravio hacia nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a tratar? Es muy importante. Entonces, entendamos eso, que con quien nosotros estamos luchando es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es sumamente importante, hermanas, que discernamos quién está atrás y entendamos que la fuerza, donde vamos a ganar la victoria es en que nuestra fe sea sólida, sea fuerte. Y el Señor ya hizo esa oración por nosotros en Juan. Si ustedes ven Juan 17, esa oración tan hermosa que el Señor dio, ya pensando en nosotros, en los que estábamos viviendo aquí en este siglo. El Señor es tan hermoso que hasta en ese tiempo pensó en el tiempo que estamos viviendo ahora. Por favor, si podemos ir a Santiago 1, 12, 15. 1, 12, 15. De 1 del 12 al 15, perdón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, en la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significa concupiscencia? Dice que concupiscencia es deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exagerado. Hace más fuerte un sentimiento, se irrita a la persona también. La concupiscencia es algo desordenado. Se podría decir que la concupiscencia es una ambición, una codicia, una sensualidad que se toma las cosas con liviandad. Es un deseo no grato a Dios. En un sentido más general y etimológico, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que produce satisfacción. Deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el que produce satisfacción carnal. Si ustedes hacen un poco de memoria, como quizás algunas personas, yo sé que muchas han nacido quizás en un hogar que no han sido de fiestas, pero otras sí. ¿Y qué es lo que se hacía, no? Antes de haber nacido de nuevo, pues las fiestas o satisfacer nuestra mente en ver una película. De pronto, pues nos podía gustar quizás algún muchacho y uno se satisfacía viendo eso. O sea, alimentábamos nuestra carne, nuestro deseo carnal, simplemente mirando algo.
Y eso es la concupiscencia, que de la concupiscencia dice que somos atraídos por nuestra propia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ya en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia debilidad que todavía no ha sido sometida al Señor, todavía no ha habido una liberación o no ha sido reconocida. Yo creo que todas estas cosas, hermanas, es muy importante que la analicemos, porque la concupiscencia en sí es algo carnal. Entonces tenemos que entender qué es lo que nos está alejando de Dios, qué es lo que nos está apartando, qué es lo que está deteniendo que podamos crecer como hijas de Dios. Si tenemos algo débil y que todavía está allí, que estamos luchando, que estamos, como decir, avanzando, pero que todos los días es un esfuerzo y no se está cumpliendo lo que dijo el Señor Jesús cuando dice que su carga es ligera, su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, cuando no se está cumpliendo, estamos viendo que esto es algo pesado, que estamos luchando contra el pecado de una forma fuerte, que es como que no tenemos más fuerzas, que ya no podemos más. Entonces tenemos que ir al Señor y decirle, Padre Santo, que nos ayude, y si tenemos que arrepentirnos de algo, arrepentámonos, y si tenemos que desligarnos de algo, porque ese es el peso que hace que no podamos avanzar cuando estamos llevando esa carga pues de repente pues a las mujeres que les gusta mirar fotos de muchachos, sus muchachos pues que están enseñando sus músculos, o de repente películas también inadecuadas, o conversaciones también inadecuadas, conversaciones que lo único que hace es que sea perdición para los oyentes y aún para nosotros. Acuérdense que uno se contamina por lo que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tenemos que estar pendientes de todo eso, para que cuando vayamos al Señor le digamos, Señor, quítame. Y yo resisto eso y resisto el que mi lengua hable cosas que no te agradan. Es una debilidad que a veces muchas mujeres la tenemos. Acuérdense que son 25,000 palabras al día que a veces tenemos como que tiene que salir. Entonces, pues que el Señor nos ayude con la fuerza, con la fortaleza que nos da a través de su Espíritu Santo, que nos ayude a que esas palabras, si tenemos que hablar, hablemos delante del Señor. Y si tenemos que juntarnos con hermanas para poder orar, hagámoslo, hermanas. Tenemos este medio del WhatsApp, tenemos medios, ahora han salido tantos. Bajen las aplicaciones que han salido. Google nos ayuda mucho, hay Google Duo, hay conferencias, Skype. Ahora WhatsApp ha añadido más, antes que eran 4 personas que se podían unir en una videollamada, ahora son 8. Entonces hay muchos medios que podemos usar, hermanas que están en diferentes países. Y muchas veces hay personas que se sienten muy solas y dicen, no puedo, estoy sola, no tengo a nadie. Pues la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? El que quiere tener amigas ha de mostrarse amigas. Entonces, busca una amiga, búscala, muéstrate, escúchala atentamente. Y cuando tú escuches, es como que tú vas a escuchar y vas a mostrar tu amistad, no solamente que sea para que tú hables y te desfogues. Hay que aprender a escuchar, hermanas. Es muy importante esa partecita también. El Señor nos enseñe y nos ayude para que podamos unirnos, usar todos estos medios que tenemos para poder fortalecernos y poder también ser de bendición para otras hermanas. La palabra seducción, dice, hablando de Santiago 1:12, seducir, dice que seducir es hacer que una persona que se sienta atraída o enamorada de ella, utilizando los recursos necesarios para ello. Atraer enormemente, ejercer a alguna persona o cosa una gran atracción sobre alguien. Como por ejemplo, cuando hablan, ¿no?, de que la concupiscencia dice que es atraído y seducido, ¿ya? Y
Y hay mucha gente que no sé si han escuchado que dice, me seduce su mirada. Ya, eso es un término muy del mundo, pero hay que tener cuidado también con todo eso. Por eso uno tiene que, Dios mío, el Señor nos dé sabiduría, hermanas. Como dicen, todo el mundo, este mundo está en poder, está engañado. Entonces, el Señor nos ayude, nos dé sabiduría para que podamos salir bien en todo esto. Si hemos sido débiles en algunas cosas, pues resistir eso, porque la palabra de Dios dice que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y de nosotros huirá. Entonces nosotras tenemos que someternos primero a Dios, porque no va a huir sin habernos sometido. Entonces, claramente tenemos que someternos a Dios, a su palabra, a arrepentirnos, a nacer de nuevo y hacer las cosas que el Señor quiere. Y después todo va viniendo, o sea, pero eso va viniendo, tenemos que analizar exactamente cómo dice el Señor. Y ahí vamos a ir aprendiendo y el Señor al final nos va a dar libertad y se va a cumplir lo que dice que vamos a confirmar a nuestros hermanos, vamos a ayudar a nuestros hermanos a que sean más fuertes, a nuestras hermanas a que sean más fuertes cuando pasemos eso, cuando ya hayamos sido zarandeadas, cuando ya hayamos pasado esa prueba como Job, que ya pasó, fue fuerte, fue difícil, o sea, fue su cuerpo, fueron sus hijos, fueron sus bienes y su esposa pues para nada le ayudaba. ¿Ya? Al contrario, le dijo que maldice a Dios y muérete. O sea, qué terrible tener bueno, en el caso de él una esposa, en el caso de nosotros un esposo que a veces está ahí. Pero lo importante es que él nunca pecó, se mantuvo íntegro y eso agradó al Señor. Y el Señor después, ustedes saben la historia, después el Señor los bendice doblemente. Dice que el sinónimo de concupiscencia es lujuria, ya que significa deseo, anhelo, apasionado. Tenemos que todas estas cosas identificarlas, hermanas. Cualquier cosita, a veces uno está en el internet y salen propagandas. De pronto sale una propaganda que no tienes que verla. Yo, por ejemplo, me gusta mucho Pinterest y me gusta ver pues recetas, decoraciones, las plantas o jugos. Me gusta juegos para niños, me gusta ver eso. Y de pronto me sale, en lo que voy recorriendo, me salen un video o algo y yo digo, wow, Dios mío. O sea, uno tiene que tener tanto cuidado, tanto y rapidito estar muy alertas en todo, hermanas. Inclusive a veces hay los correos spam, ¿no? O los correos no deseados. A mí, por ejemplo, a veces me mandan un texto y yo digo, pero ¿qué es esto? ¿No? Y dice, ¿lo bloqueo o no lo bloqueo? Pero no está en mi lista de contactos. Entonces, chequeo y a veces también ya no chequeo. Ya no lo conozco, no lo chequeo. Entonces, simplemente hay que tener cuidado, estar muy alertas con todo esto, porque el enemigo está ahí. Ya ustedes saben, el enemigo está ahí buscando hacernos caer, como sea, y se va delante del Señor. En Lucas 4:13, Lucas 4:13 que dice, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación con Jesús, esto fue cuando fue tentado, ¿no? Y Jesús había ayunado 40 días y 40 noches y tuvo hambre, dice la palabra de Dios, seguramente estaba débil, estaba cansado, y dice que el diablo, cuando hubo acabado toda tentación, en medio de ese cuerpo débil, vino y quiso simplemente tentarlo, pero el Señor que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no lo vas a tentar. Y ahí se apartó, dice, y se apartó de él por un tiempo. A mí me llamó mucho la atención cuando dijo, se apartó de él por un tiempo, o sea que después regresó. Nosotras, hermanas, esto no va a acabar. Esto va a ser hasta el fin. Retén tu corona hasta el fin. Dice la palabra de Dios, hasta el fin. Y retén. Entonces, tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo que está día y noche
ahí. Y se va y se presenta delante de nuestro Dios. Se presenta delante de Él y lo pide. Nos pide. Entonces, que nuestra fe sea firme, hermanas. Tenemos que, todas las armas que el Señor nos ha dado. Acá hay una, en Efesios 6, 12, 13. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Se dan cuenta? Para que podáis resistir en el día malo. Va a haber un día malo. Va a haber un día malo. Eso nadie se va a librar. Ya van a haber días bonitos, que gloria a Dios por esos días. Aprendamos a contar, como dicen nuestros días, de modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría y disfrutemos todo. Si estamos pasando por un momento de tribulación, agarrémonos fuertemente de Dios, estate con la palabra. Y si te sientes quebrantada, te sientes mal, que tus fuerzas están decayendo, pide ayuda, hermana. Pide ayuda por un email, por un WhatsApp, pide ayuda. Y por último, si tú ves que no hay nadie, vete a tu cuarto. Vete, métete ahí con Dios. Clama a Dios. Ora, quebranta tu carne y pídele al Señor. El Señor responde. El Señor, hermanas, responde. El Señor te da fuerzas. El Señor mueve lo que está alrededor. El Señor lo hace. A veces las cosas de repente no han cambiado. De repente sigue la misma prueba al otro día. Sigue lo mismo, pero tú estás diferente. Tú estás fortalecida. Tú estás firme. Habiendo acabado todo, estar firmes. Y nuevamente, como dice acá, vamos a hacer ayuda a nuestros hermanos a que se mantengan firmes. El Señor no va a usar, hermanas, ¿ya? Porque todo esto tiene un propósito, no solamente para nuestras vidas, va a ser también para los que están a nuestro alrededor, para ayudarles a que se mantengan firmes, porque nuestro ejemplo, nuestro testimonio va a ayudar, va a fortalecer a nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Este es el último verso o cita bíblica que les pido que busquen. Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestras almas, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Pero va a llegar ese día, hermanas. Bendito sea nuestro Dios. Va a llegar ese día y lo anhelamos, ¿verdad? Va a llegar ese día en que va a ser lanzado fuera el acusador. O sea, no más va a tener acceso a la corte celestial. No más va a ir a acusarnos. No más va a ir a incitar al Señor. No más le va a pinchar. No más, nunca más. Dice que va a ser lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él va a ser lanzado, ya sabemos a dónde, al lago de fuego. Así que gloria a Dios, hermanas, por esta palabra. Mantengámonos firmes, mantengámonos con esa armadura que nos da nuestro Señor. No nos las quitemos para nada ni para dormir. Al contrario, antes de ir a dormir, hermanas, simplemente afírmenla más, porque el enemigo también ataca por sueños. El enemigo también quiere causar fastidio por sueños y a veces uno se despierta, pues, ¿por qué soñé esto? Señor, siempre vayamos a nuestro Dios. ¿Por qué permitió que soñemos esto? ¿No? A veces simplemente es para que oremos más y nos fortalezcamos más en nuestro Señor. ¿Ya? Y a veces también nuestro Dios, nuestro Padre, también nos da sueños. Tenemos que estar muy alertas con los sueños porque el Señor habla por sueños. ¿Ya? Entonces, cuando durmamos, ciñámonos más todavía esa armadura
porque nuestro cuerpo va a descansar, pero nuestro espíritu no descansa. Entonces tenemos que estar alertas, como dice, velad sin cesar, ¿no? No, bueno, orad sin cesar, pero velemos en todo momento también, ¿ya? Así que espero que hayan sido de bendición esta palabra, hermanas. Estemos conscientes que tenemos un enemigo que no descansa y nosotros tenemos que permanecer firmes. Tenemos esa oración que hizo nuestro Señor por nosotros, por nosotras, hermanas. Sabemos que el Señor nos va a dar esa corona, aquel que se mantuvo firme. Bendecidas mis hermanas y fortalecidas en la palabra de nuestro Dios.